Después de tanto tiempo, volver a subirnos a un escenario en un contexto tan extraño como el que seguimos viviendo. Estamos en plena crisis sanitaria con un repunte de contagios. No sé, estábamos prácticamente convencidos de que el concierto se iba a suspender. Por fortuna no ha sido así, ya que tanto el público como la organización han mantenido y respetado unas condiciones pues eso, de higiene, de sanidad máximas. Y volvernos a subir al escenario ha sido como, pues no sé, como volver a fumarte un cigarro después de haberlo dejado durante mucho tiempo. Bastante placentero. Porque digamos que el nuevo formato es el formato del streaming, de las redes sociales, de las oportunidades tecnológicas que se abren. Hacer conciertos en streaming, la plataforma de Twitch ha aparecido como una plataforma de nuevo entretenimiento y parece que está sustituyendo un poco tanto a la televisión como a los conciertos. Y el único tema que sucede con eso es que el artista tiene que valer para presentarse en esas plataformas. Y nosotros en algunos aspectos somos artistas como muy clásicos y de repente estar delante de una cámara es extraño. Es verdad. Hay que adaptarse, pero bueno, desde luego hay que adaptarse, el que no se adapta se muere y bueno, lo que pasa es que sería una pena que artistas que siempre han funcionado como en directo mueran porque no funcionan en el internet. Pues la poesía sigue muy presente, tanto en mi día a día y de forma inevitable se filtra en mi música, porque la lectura y el descubrimiento de poetas es una constante en mi vida. Y hubo una etapa un poco de crisis inicial, porque además en mi caso concreto personal, pues este año era un año de apuesta, de dejar el trabajo y lanzarte al mundo artístico, y de repente esto supuso un problema personal a todos los efectos. Pero una de las grandes lecciones que he aprendido es como a no hacer muchos planes, a enfrentarte un poco al día a día como se presente, a disfrutar del día a día como se pueda y a intentar seguir creando en cualquier circunstancia. Creo que la pandemia en las nuevas creaciones creo que quizá va a estar un poco en este último discurso que veníamos hablando, como de que hay que exprimir el presente. De manera explícita no, porque me parece que es un poco obsceno, quiero decir, no sé, demasiado explícito. Yo no creo que sea capaz de sacarle un partido claro y nombrar el COVID y nombrar la pandemia. Esas cosas conmigo no van. Pero desde luego todas estas nuevas sensaciones que hemos sentido a lo largo de este año van a estar, quiero decir, están impregnadas un poco ya en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de hablar, y desde luego va a estar en las canciones. Nos ha salvado la cultura, nos hemos mantenido cuerdos gracias a la cultura, así que lo único que le puedo decir a la gente es que si no quiere enloquecer más de lo que nos están obligando, que siga consumiendo cultura en todas las formas.